Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a La Espiral del Ouroboros. La transformación siempre está comenzando. Hoy día estamos en un nuevo capítulo junto a Rox Muñoz y quien les habla, Celeste Benavides, y vamos a hablar de un tema que, la verdad, en la preparación y en la conversación previa ya nos tomó un podcast completo, así que vamos a ver qué es lo que podemos traer. El tema de hoy es aprendizaje en red y conocimiento emergente. Y aquí solamente con esta declaración ya tenemos como dos elementos grandes que podemos empezar a profundizar y a sumergirnos. Uno es la red o la comunidad y otro es todo lo que se refiere al aprendizaje y al conocimiento. Rox, ¿qué te gustaría iniciar con respecto al tema de la red para introducir? Bueno, vamos a hablar primero de esta red en la cual nosotros la sabemos y la vivimos, ¿no? Pero ¿qué tanto somos tan conscientes de hasta dónde llega este concepto de colectivo? En cuánto nosotros somos conscientes también de nuestro ego, ¿no? Como por ejemplo, pues yo soy consultora y por lo tanto tengo que saber todo lo que me preguntan, ¿no? Todo lo que me consulten y tengo que tener todas las respuestas. Entonces, son este tipo de declaraciones que nos hacen que nosotros nos definamos como algo que somos y no algo que podemos ser o que estamos en transformación, ¿no? O sea, cómo esta forma de vernos primero a nosotros mismos impacta la forma en la que vemos a toda nuestra red. Sí, de hecho, esa reflexión sobre el individuo y el colectivo, fíjense cuando nos presentamos, empezamos a hablar y decimos, bueno, yo soy, y hablamos de nuestro nombre, algunas personas mencionan como sus vínculos primarios, o sea, con quién soy en relación a otros, soy madre, soy esposa, soy hija, algunos hablan de su rol, incluso soy CEO, soy agile coach o lo que sea. Y también empezamos a definirnos de quiénes somos en función de nuestras actividades incluso. Me gusta jugar pádel, me gusta hacer yoga, o sea, como todo aquello que rodea y que finalmente lo atraemos como nuestra identidad, en este entendido de que fuera algo estático, algo fijo. Y finalmente nos olvidamos o perdemos la noción o perdemos perspectiva de que estamos siendo parte de una red de vínculos, de una red de cuidados, de una red de interacciones con personas, pero también con otros elementos que están alrededor. Em, Hay algo ahí de autoconciencia, que es el próximo capítulo que vamos a tener sobre la transformación personal y lo que vemos que es necesario de abordar cuando estamos en este tipo de trabajos o misiones de vida o propósitos de vida. Pero también hay como un tema que a mí me gusta mucho este principio de HSD y vamos a hacer harta referencia a eso del acercar y alejar, el zoom in y el zoom out. O sea, si pensamos, por ejemplo, en nuestro contexto, si hacemos este zoom out, vemos que somos parte de una comunidad, de una familia, de un grupo de amigas y amigos, de otras personas. Pero si hacemos el zoom in, también me acordaba mucho de esto de cómo se produce la sinapsis, ¿sí? La magia de esa idea o de ese momento, ajá, no se produce en el nodo, en la neurona sola, sino en cómo la información empieza a moverse y nos olvidamos de que somos solo un nodo y no somos el cerebro. Entonces, cuando entramos en esta lógica de trabajo o que se requiere de nuestro rol, que tengamos todas las respuestas, nos vamos a contestar eso desde el entendido de que somos cerebro y podemos agrupar, aglutinar y ser yo la portadora de sabiduría. Eh, pero nos definimos mucho en función de con quiénes estamos interactuando, cuáles son, de qué características tienen esas conversaciones. Y bueno, nos definimos en función de otros, pero no solo de personas. Ahí también hay un regalo desde otra perspectiva que queríamos plantearles. Exacto.
Bueno, por unas cuestiones personales, últimamente me he estado aprendiendo y entendiendo más sobre permacultura, y para mí es fascinante y emocionante ver los paralelos que existen en esta forma de pensar en el mundo y de ser en el mundo con mi práctica, ¿no? Porque, empezamos a ver, precisamente esa conciencia de la red, de cómo impacta en, primero, en se le llaman zonas, ¿no? Mi zona cero, cómo está mi casa, cómo la estoy construyendo, qué es lo que yo necesito, pero se empieza a expander hasta la zona 5, ¿no? En las cuales ya empezamos a hablar de cómo lo que yo hago, la forma en la que vivo, necesita una reconciliación con la naturaleza, una cultura regenerativa, cómo me relaciono también con otras personas. Entonces empezamos a ver esa red no solamente como personas, que es obviamente lo que primero nos surge, una red de personas, nuestro cerebro, pero también eh, con nuestro ecosistema, ¿no? O sea, con nuestras políticas, con la forma en la que se hacen las leyes, ¿no? Entonces empieza a ver como que ahí, cómo emergen esta complejidad en la cual nosotros tenemos que empezar a entender y sobre todo en el tema que nos convoca en este momento, cómo podemos aprender entendiendo que la red involucra muchas, diferentes entidades. ¿Cómo le llamamos en HSD? Agente. A los agentes, ¿no? Entonces, estos diferentes agentes que están interactuando todo el tiempo. Tal cual. De hecho, cuando Rox me contaba esto de la permacultura, me parecía muy fascinante porque de alguna forma cristaliza o materializa esto de que regularmente estamos nosotros mismos con nosotros mismos, en esta zona cero de nuestra mente, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras experiencias. Y cuando empezamos a salir al mundo, empezamos a descubrir otros espacios que también son importantes de atender. Y nos parecía muy importante abordar esto del aprendizaje y del conocimiento en el contexto de la red, porque primero, no somos tan conscientes de que somos parte, e incluso de repente hasta vemos que los agentes de nuestra red o las personas con las que nos estamos vinculando son personas en relación a nosotros, como medio de soy el centro del universo, todo gira alrededor mío, y al final esa perspectiva simplemente nos quita posibilidades. Si lo empezamos a ver en relación al aprendizaje, al conocimiento, a las soluciones, ¿sí? Como nos toca solucionar cosas todo el tiempo, en estricto rigor, todos vamos a poder llegar a una solución ante cualquier problema. Pensemos en algo sencillo. Si hay dificultades o desafíos más grandes de vida, de salud, qué sé yo, sí, como que se puede ver un poco más abrumador, pero digamos que tengo que resolver que, no sé, tengo una filtración. Bueno, puede que yo diga: "Ay, tengo una filtración", me paralizo, pero no me voy a quedar una semana totalmente estática, en parálisis absoluta porque tengo una filtración. En algún momento algo se me va a ocurrir, con alguien voy a hablar, alguien me va a dar un dato, voy a buscar en YouTube, voy a buscar una solución. Y las soluciones que yo encuentre por mí misma son alcanzables y también están bien. Lo que nos parece muy importante de traer en esta oportunidad es que aquellas soluciones en las cuales involucremos a más agentes del sistema van a tener un mayor potencial de impacto en el sistema. Podemos hablar de mejores o peores, si quieren, o de más sabias, menos sabias, pero definitivamente las soluciones a las que lleguemos involucrando distintos actores van a ser más expansivas. Y acá, como decía Rox, en HSD hablamos del concepto de agente, en otras escuelas de pensamiento sistémico también se habla de agentes, pero la diferencia es que para otras escuelas los agentes suelen ser personas y en el caso de HSD, todo puede ser un agente, mm, no sé, lo podemos ver como en algo muy simple, como
en una interacción, una persona es un agente, también una sonrisa puede ser un agente, porque es un gatillante, porque va a generar una tensión y nos va a generar movimiento, pero también podemos hablar de algunos ejemplos que son más de las organizaciones o de quizá trabajos que hoy día tienes. Como por ejemplo, un nuevo CEO, ¿no? Estos cambios de liderazgo que impactan fuertemente a las organizaciones. En HSD vemos al CEO, a la persona, como un agente, pero también vemos al cambio, o sea, a la noticia, a lo que sucede, como otro agente, ¿no? Porque es muy diferente que traigan un CEO que, tal vez, ya había trabajado en la organización, que conoce, que tenga algún contexto, o alguien totalmente nuevo de otra industria que ni siquiera nadie lo conoce, o peor aún, que sea, este, pariente del dueño, una cosa así. Situaciones que van van a impactar y que son diferentes, y que por eso les llamamos agentes, porque hay que aprender a escucharlos, a visibilizarlos, a entender que este aprendizaje que va a ocurrir en relación a la circunstancia que en este momento nos está convocando, tiene que ser considerando estos agentes que hacen la diferencia, ¿no? También decimos, porque hay tanta cosa que puede ser un agente, debemos de entender a cuáles prestar atención, cuáles son las que están los que están interrelacionados, ligados un poco al podcast pasado, cuáles están en tensión. Entonces, es como el arte de comenzar a entender de manera sistémica y de sostener la solución, ¿no? De que o la acción que nosotros estamos planteando. Sí, ahora, suena lindo. Yo hay en uno de los cursos que enseñamos con Rox, hay unos gráficos que ponemos sobre las tomas de decisiones, las posibilidades de toma de decisión y qué efecto tienen en los grupos, donde hay algunas que, por ejemplo, decimos, bueno, persona a cargo toma la decisión y la informa, lo cual suele promover un comportamiento de escucha y de pasividad en los miembros del grupo, porque me van a informar, o sea, ni siquiera les interesa mi opinión. Hay otras formas donde, por ejemplo, se genera una consulta democrática y los que sean mayoría son los que van a decidir, y eso promueve un comportamiento de buscar conseguir la mayoría y desatender o dejar de lado a las minorías. Y hay otro modo de toma de decisión, que es la toma de decisión por consenso, donde esperamos a todos ponernos de acuerdo. Y algo que siempre sale en esa parte, yo creo que a ti también te debe pasar, Rox, es que la gente dice, ah, sí, sí, muy lindo esto del consenso, suena súper altruista, hasta hippie le dirán algunas personas, pero en la realidad no podemos hacer eso todo el tiempo, no podemos hacerlo con todas las decisiones. Entonces, si decimos, bueno, si es tan bueno esto de escuchar al sistema, de tomar decisiones o de aprender o buscar tener un mayor conocimiento desde la red, ¿por qué decidimos mantenernos con, pero yo decido? No, pero elijamos entre unos pocos y después le contamos al resto. ¿Por qué sostenemos ese comportamiento? ¿Por qué lo sostenemos? Pues porque hay algunas veces que, una vez más, el miedo, el ego, la empiezan ahí a nosotros no confiar, ¿no? En nosotros mismos o en nuestro entorno, ¿no? Me acordé ahorita que estabas mencionando la primera vez que fue con Thomas Wallet, que hicimos la retrospectiva grupal de un Ágiles, que así eran como era de 800 personas, y yo estaba de que claro que no vamos a poder, ¿no? Así 8 personas contra 600 o no sé cuántos sea una Ya. contra, así era, fíjate cómo es la forma de que uno mismo se habla para habilitar, ¿no? Entonces, la habilitación de estos entornos para que aprendamos también tiene mucho que ver con algunas declaraciones que nos hagamos a nosotros mismos y que confiemos en el sistema y en las personas, ¿no?
Por ejemplo, en Art of Hosting hay en cada una de las diferentes, no sé, si se llaman dinámicas, patrones, formas de interactuar. Hay ciertas declaraciones en las cuales, tenemos que nosotros ya dar por hecho, ¿no? Las damos por hecho nosotras como facilitadoras, pero o Art of Hosters o host de la conversación, pero también hay que comunicarle a las personas para reducir un poco esa ansiedad, ¿no? Reducir esa ansiedad que surge de que lo que decía, ¿cómo vamos a facilitar una conversación de 600 personas, ¿no? Entonces, hay ciertos lineamientos como, en la comunidad hay algo que ya funciona, ¿no? Vamos a enfocarnos a eso. En lo que nosotros nos focalizamos como colectivo es lo que vamos a hacer realidad, lo demás lo dejamos, está bien. La forma en la que nos preguntamos, las palabras que hablamos, ¿no? Como ahorita que lo que acabo de decir yo de contra, son las que van formando nuestra realidad. Entonces, qué importante es en este rayado de cancha, ¿no? En donde como colectivo estamos, eh, declarando que vamos a poner el foco y cómo nos entregamos a la experiencia, ¿no? Desde ahí también le llamamos ese contenedor, ¿no? Ese contenedor, que es ese estado donde vamos a estar nosotros interactuando y nuestro estado, perdón, el estado emocional y mental que nosotros, queremos potenciar, queremos que se dé para que se den las conversaciones, eh, que se necesitan tener y no nada más hablar y hablar y hablar o que se oiga mucho ruido y no lleguemos a conclusiones y mucho menos a este aprendizaje colectivo que es el que estábamos buscando. Mm, sí, total. Ahora, yo creo que también hay algunos contras que son importantes de mencionar porque decimos, bueno, sí, esto es súper utópico, el tomar decisiones y tomarnos todos de la mano y como que se empieza a entrar en un imaginario, tenemos como una visión súper colonizada de esto como tribal, fuera de las organizaciones, hippie, que decía recién, desde la connotación negativa o como algo que no está bien, ¿no? Que no pertenece a este entorno. Y finalmente tiene que ver con la forma de conversar. O sea, son formas de conversar que proponen una velocidad muy distinta a la que solemos querer ir en las organizaciones. Sí, o sea, es poner primera para los que manejan o bajarle a los cambios, incluso puede ser hasta, ¿sabes qué? Sostengamos un silencio, veamos qué pasa. O sea, es bajar, bajar, bajar esa velocidad, sostener el diálogo, el respeto, sostener la escucha, como decías tú recién, Rox, este estado mental, este estado emocional de apertura. Necesitamos escuchar, necesitamos tener una calidad de escucha que permita integrar realmente las voces. Entonces, no es una práctica que uno diga, ah, bueno, entonces voy a proponer un círculo para tomar la decisión y vamos a bancarnos 5 horas escuchando nuestras opiniones a ver si en algún momento, por arte de magia, llegamos a la convergencia. O sea, son espacios que requieren también un contexto, ciertas condiciones, pero dado que estamos hablando de aprendizaje en red y de este conocimiento emergente, si queremos buscar todas esas posibilidades que tengan un impacto sistémico, entonces esas soluciones así de actividades de 15 minutos, pongamos todo algo en post-it, prioricemos por punto y elijamos, eso no nos va a servir. Em, Ahora, otros desafíos, la convergencia. ¿Qué tienes para decirnos de eso, Rox? Sí, en la convergencia creo que llegamos a un estado, o en mi experiencia, esta es como mi experiencia y mi opinión, que de la divergencia y cuando sucede todo bien, cuando las conversaciones son valiosas, cuando encontramos conexión entre las personas y entre las ideas, nos quedamos como con una energía bien alta, ¿no? Y ahora queremos que haya una divergencia, ¿no? Incluso se le traía este término de art of harvesting, ¿no? O sea, como ese yin y yang entre hosting y harvesting en el cual tenemos que cosechar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto que salió?
Y es donde, en mi experiencia, y como se dice en chileno, la guateamos, ¿no? O nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene mucho que ver la energía y que con la que llegamos y que ahora tenemos que poner otra energía, otras cosas que o incluso controlar o como no controlar, como hacernos cargo de algunas cosas que salieron. Ahorita, bueno, es algo de un poquito del tema, pero me acordé de una situación que también tuve así de tratando de aprovechar la inteligencia colectiva, pero que había mucha gente que se quedó muy dañada internamente con lo que salió, dolida. Entonces, cómo generas acciones cuando la gente está físicamente dolida, ¿no? Física y mentalmente. Entonces, este harvesting, también, pues, sí tiene bien ser un arte, y lo que estábamos dialogando es que de HSD nos podemos otra vez robar este arte o esto del ver patrones, ¿no? Para no priorizar, para no hacer ese punteo que decía, a ver, salieron 20 cosas, ¿cuáles son las 3 que vamos a hacer? Entonces, como que de pronto esa se puede llegar a sentir, okey, hubo mucha inteligencia colectiva, hubo mucha complejidad, hubo muchas cosas que estaban saliendo, pero ahora lo vemos lineal, ¿no? Queremos problema, acción. Así sean 20, queremos hacer 20 cosas, ¿no? Y otra vez no lo estamos viendo desde una manera sistémica en la complejidad. Entonces, pues ahí estamos en esa búsqueda de tarea, de oportunidad, de enfocar estas acciones, perdón, de una manera que tenga más posibilidades de impacto en el sistema, ¿no? A nosotros se nos ocurría ver patrones, pero si por ahí conocen alguna otra en la cual también para hacer esta cosecha, qué es lo que sigue, cuáles son las cosas que queremos hacer, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Que para eso tenemos estas conversaciones poderosas. Bueno, estamos escuchando, seguimos aprendiendo y ojalá que en esta red que nos escuchan también nos empiecen a contar qué harían ustedes, ¿no? Total. ¿Sabes qué? Me gatilla un comentario, esto que decías de en una oportunidad donde estuviste y había dolor al momento de ir a la convergencia o de tomar las acciones, porque ahí hay otro gran tema. Y si están escuchando esto y quedaron súper entusiasmados, pueden irse inmediatamente al capítulo siguiente, donde estamos hablando de la dimensión personal de la transformación. ¿Cómo conecto con mis emociones? ¿Qué rol tienen estas emociones en el grupo? ¿Qué impacto tienen en el grupo? ¿Qué puedo hacer para catalizarlas, para también generar energía de eso? ¿Y qué mecanismos voy desarrollando para lidiar mejor con la frustración, la ansiedad, el dolor, el no estar de acuerdo? ¿Cómo habitar el disenso sin pensar que es algo personal? Y si es algo personal, ¿cómo aún así sobreponerme y continuar avanzando? Yo creo que todo esto conecta en esta danza entre lo que vamos balanceando de nuestra perspectiva individual, nuestro trabajo personal y cómo eso tiene sí o sí un impacto en el sistema para el cual estamos trabajando, viviendo, sirviendo, etcétera. Bueno, entonces llegó el momento de ir decantando esta conversación. Así es que gracias, Cele, por esta conversación tan linda. Les recordamos que nos pueden encontrar en LinkedIn como Rox Muñoz y Celeste Benavides, que pueden escuchar este podcast y todos los demás en Spotify y YouTube. Recuerden que se llama La Espiral de Uroboros. Entonces ahí búsquenlo. Seguramente van a empezar a surgir dentro de Google. Y si quieren saber más sobre qué hacemos como Inspirit en las organizaciones, busquen Inspirit Latam en todas las redes y ahí nos encontrarán. Gracias por escuchar.